señor Federico Luis Vareiro está con Federico nosotros. Luis, buenas tardes. Lo voy a aplaudir. Y yo ustedes, ¿cómo están? Y hoy a la noche va a estar en Música es Todo junto En a música, Clemente con Luis Clemen. Cancela también. Exactamente, estaremos ahí. Le mandamos un beso grande a Pauli también. Que A está Pablo Echeverría, disfrutando. que somos unos días de descanso. Exactamente, estaremos con Clemen ahí disfrutando Música es Todo, un gran programa para la noche. Sí, Bueno. hay en el menú algo de Oasis, no quiero anticipar Sí, yo no, mucho, por las pero... dudas no. Y aparte acaba de volver de un viaje a Madrid con No. AC/DC, así que va a tener cosas para mostrar. Comunicó que hoy es una mesa de apreciación Oasis. Sí, claro. Se comunicó, sí. listo, una mesa. Sí, Marcos exactamente. Aramburu, Fede Vareiro. Perfecto. Y había alguien más. Lucas Y Lauriente. Lucas Lauriente, que tiene un show tributo, así, se hace canciones con su piano, Mirá, Claudio ese- Azaro también puede no. ser. una participación estelar. Flavio Azaro es fan de... Muy de- fan, muy tiene fan, tatuado tiene San tatuaje. Maisei o algo así. Exactamente. Bueno, Quedé muy babé con la nota de muy musical Dylan, estamos hoy. con el ritmo irregular de Cheques y con ese libro espectacular. Muy ya buena te digo edición. que estoy yéndolo a buscar. Estamos adentro, sí, creo que está agotada la preventa porque lo prevendieron antes para poder producir un libro tan caro. Decíamos, ¿cuánto vale? Si un libro cualquiera de texto vale 40 lucas, 50 lucas, un libro, una novela, digo, ¿cuánto vale esta bestialidad de 300 Tapadura, hojas? papel fotográfico, y es sin Y las valor. fotos. Y vale las como fotos. 150 No, es lucas, no sé, invaluable, pero bueno, está agotada la preventa, por ahí sacarán otra. Ojalá. Espineta por Martí. Espineta por Martí. Exacto. Bueno, lindo te momento. escuchamos, Fede. No, hoy también venimos a hacer algunas columnas. La columna pasada fue sobre Oasis, justo 2 días antes de que regresen, y lo conectamos con los Chemical Brothers. Aproveché, me pareció una buena oportunidad para hablar de esa colaboración que habían tenido. Muy bueno. En este caso nos iremos a otro lado, en el 01, si querés Gonza, si querés Pepa, Manu. Vamos a hablar de un artista hoy. Manu, buenas tardes, perdón. Hola, Manuel. Un artista que cuando lo vi en vivo, hace 2 años, fue la primera vez que lo vi en vivo, si bien tiene una carrera mucho más que extensa. ¿Viste lo que te pasa? Que, con razón pasa lo que pasa con este artista. Quizás entré más por el costado en la época de Héroes del Silencio. Estamos hablando de Enrique Bunbury. Recuerdo que salió en Todo Pasa antes de presentarse en la Arena Movistar, en Villa hicimos Crespo, sí. en una nota por Zoom. 2023, exactamente. A ese concierto fui y entendí la conexión que tiene con el público argentino. Y la columna de hoy va a repasar algunos de los momentos en la carrera de Enrique Bunbury, que vuelve al país en septiembre. Va a ser en este caso un estadio de Ferro. Ahora vamos a entender también por qué tiene esa búsqueda de una gira de estadios. La conexión que tienen con el público argentino y con la cultura popular argentina y del mundo. Una vez por mes me cruzo con un nuevo fan de Bunbury. No, Mirá. Bien. O sea, alguien que no conocía que también es fan de Que Bunbury. lo Exacto. descubre. Para Sí, a mí- entender esto del público argentino, de que tiene muchísimo. Por eso lo digo, porque siento que pasa mucho. Siento que hay mucha gente, quizás tatuado, Sí, el logo tatuaje heroico. exactamente, de Héroes del Silencio. Así que Héroe del Silencio, perdón. hablaremos de él. Más que nada quiero arrancar por entender un poco la dinámica que está teniendo actualmente. Está haciendo Bunbury una gira de estadios, haciendo una cantidad de shows muy específica en lugares muy concretos, más bien grandes. Viene de Ecuador, de Colombia, Estados Unidos, se va a España y cierra la gira acá en Buenos Aires el 27 de septiembre en el Estadio de Ferro. Él va a contar un poquito en qué anda en este momento en el 02. Mismo disfruto grabando discos, componiendo canciones, haciendo unos shows selectivos y volviéndome a encerrar en mi casa a escribir más canciones o a escribir un libro. Yo pienso retirarme a los 90 años. No seguiré después de los 90. 95, por favor. Es que tengo cosas que hacer después. Dice en la conferencia de prensa, Muy la gente bien, se ríe. está muy bien. Habla está muy bien. de esa dinámica, tocar poco, menos, y de sacar mucha obra, lo cual está bastante reflejado en los últimos 4 años. En los últimos 5 años sacó 4 discos, Enrique Mucha Bunbury. ganas de producir, de hacer, de dejar un legado. Exactamente. Este año de cuentas pendientes, Greta Garbo el 2023, curso de levitación intensivo y posible, son 2 discos que sacó en el 2020. Y esta gira lo tiene de nuevo conectado con El Huracán Ambulante, que es la banda que tuvo, apenas se separa de Héroes del Silencio en el 96-97 y fue hasta el 2005 que tocó con ellos y ahora va a volver a girar con ellos. Quiero abrir acá 2 puertas que son links que tiene la obra de Bunbury con la cultura popular argentina y el cine. En este caso, Mira. él tiene una búsqueda más con el cine, pero nosotros lo vamos a interpretar como una conexión con la cultura popular argentina. Una canción que él utilizó en sus giras hasta el 2005 más o menos y que ahora retoma en la gira que está haciendo con un track que usa para abrir sus conciertos. Lo escuchamos y a ver si les remite algo en específico en el A ver. 03. Pondría de pie. Otto Emezzo, de Nino Rota.
Esto es Fellini, ¿o no? De 8:30, sí, de 8:30 Fellini. Sí, no es una canción de Susana Jiménez. Ah, ¿no? Es de Fellini. Ahí salió Enrique Bunbury en el escenario, no Susana. Así que imagínate el show de Bunbury, ya arranca, la gente que va no sabe qué van con él, y El escucha de público repente, argentino. y Sí, parece, sí, uy, increíble. viene Iripino en cualquier momento, no, Sí, puede viene pasar. Bunbury, bueno, Puede viene pasar. Bunbury, bien. De 0 a 4, si querés, Gonza, por favor, vamos a escuchar una canción de un disco que se llama Greta Garbo, la canción se llama Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Y quiero ir un ratito a la nota que hizo con ustedes hace algunos años, donde hablaban un poco, traigo este disco, Greta Garbo, porque él hace un paralelismo, que lo va a contar él ahora, no hace falta que lo explique yo, con esta actriz que tiene como que se retira de la actividad a los 30 y pico de años, y él venía en esa época de tener un parate, de una inactividad de los escenarios por una alergia al glycol, un componente que tenía el humo que usaban en los conciertos. ¿Se acuerdan de haber hablado con él? Sí, me acuerdo que hablamos del tema. No recuerdo si fueron 5 años que tuvo o 6 meses. Quilombo en su voz. Exactamente, Sí. él empezaba a tocar y tenía como, se le irritaba la garganta y no entendía qué era. Fue de especialista a especialista hasta que descubrieron que había varios artistas que tenían una alergia a este componente químico, que ahora usa otro humo que no tiene ese componente, entonces Claro. vuelve al ruedo, pero en un momento decís, ya está, ¿qué pasó? No vuelvo a tocar, y se debatió un poco eso, y saca un disco que se llama Greta Garbo, un poco va a contar aquí en Todo Pasa, lo contó hace un rato, hace unos años, por qué le puso ese nombre, el 0. A ver. Lo que me sedujo fue el símil que encontré entre su retiro y esta circunstancia por la que yo estaba pasando. Ella se retira después de pasar del cine mudo al cine sonoro con éxito, tiene 36 años y decide no volver a actuar. Y encontré en ella una metáfora que podía utilizar para hablar de esa distancia que se creaba, de esa burbuja que se creaba al no tener el contacto con el público. Un poco ese paralelismo de una actriz conocida por tener todo y de repente borrarse, ella voluntariamente y él no, porque le pasaba esto de salud, que por suerte después logró revertir. Y ahora quiero conectarlo a Bunbury con distintas cosas argentinas, con artistas y con diferentes cuestiones. El primero que se me viene en la cabeza es Andrés Calamaro, Sí. porque tiene un disco que se llama Hijos del Pueblo, Por el una look, por gira, los rulos, por el sombrero, por la los conexión con anteojos, España, Argentina, por cómo hablan. por cómo habla. Ese show en vivo lo has traído alguna vez, la versión de Crimen. Exactamente, la primera columna de este año fue sobre Crimen y pusimos un pedacito de esa versión en vivo de Bunbury Calamaro del disco Hijos del Pueblo, que tiene temas de Café Tacuba, tiene temas de José Alfredo Jiménez y un montón de repertorio que está grabado ahí. Pero traje una conversación que tuvieron ellos en pandemia cuando él estaba por sacar uno de sus discos y una pequeña conversación Calamaro-Bunbury que quería compartirles. Por favor, te pido. Me honra mucho tu confianza de tantos años, tu amistad amorosa, sos Son un amor iguales. de persona. Te admiro mucho como artista, estuvimos juntos de gira. Desde tus primeros discos, después de Héroes, los compartiste conmigo. La huida fue hacia adelante, no me extraña nada conociéndote. Huir hacia adelante, diciendo las cosas claras. Andrés, ha sido un inmenso placer, de verdad. Qué bueno verte Para y mí. saludarte y hablar contigo. Te agradezco mucho, de verdad. ¿Cómo están los Spider-Man, no? Señalándose. Es impresionante ese impresionante, meme. impresionante. Tienen todo en común. Me gustó lo de la huida fue hacia adelante, eso es lindo. Dejando bien claro Dejando todo, bien claro. hablando bien claro, provocando, ¿no? Porque también Bunbury no es tan provocador como Andrelo, ¿no? Andrelo, Menos filoso en la... Andrelo tiene igual, Mete. tiene diferentes etapas, pero Andrelo me parece que es un especialista en el arte de provocar, Sí. sobre todo porque no cae en su propia trampa y no se suele no enojarse. Algunas veces sí. Estoy Pero de acuerdo. No sé, Bunbury, que el otro día se viralizó el enojado Es verdad. con uno en primera fila que tenía un teléfono, Creo- que después están las 2 millones de cuentas que reproducen eso mismo con interpretaciones, que ya no es que caguape de un estadio, le estaba hablando a uno, pero bueno. Él creo que tiene un tema con eso, ¿no? Bueno, y en algunas letras de canciones, esa cuestión medio alienante de los celulares y los espejos de Black Es una Mirror y realidad, todo eso. lo decimos todos todo el tiempo, Sí, que, claro. que debiéramos encontrar algún, porque todos somos víctimas también de la Sí, locura. pero capaz darle la espalda es un montón, capaz. Sí, Quizás sí. demasiado. De ese disco Hijos del Pueblo, una canción de Calamaro de los Rodríguez que grabaron que quería compartirles es la siguiente. Estamos hablando de Enrique Bunbury. Pues siempre es una buena excusa para escuchar Sin Documentos. Déjame atravesar el viento sin documentos. Canta bien. Que lo haré por el tiempo que tuvimos. Y porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Que
Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a continuar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Conectamos a Enrique Bunbury con Y Andrés mañana Calamaro. vendrás con un cigarro a la cama. Qué temazo, hermoso. Qué temazo, tremendo. Pasamos la página y lo conectamos con este otro que comentábamos con Juan Bebiendo de recién. esa copa que no está tan rota. La conexión con Cerati arranca acá, por lo menos en esta columna arranca acá. Esta versión de Crimen en vivo con Andrés Calamaro, pero en realidad traje un corte que habla de algunas cuestiones. Traje dos cortes. El primero cuenta una curiosidad que conecta a Enrique Bunbury y a Gustavo Cerati, por favor. Siempre he sido, la verdad, muy admirador, ¿no?, de Gustavo. Tuve la ocasión de compartir con él y además nacimos el mismo día. Me enteré el otro día que cumple el mismo día que yo, el 11 de agosto. Curioso, es un artista que le interesa también buscar cosas, ¿no? Y la verdad que la pasamos bien cuando nos hemos encontrado por ahí. Más allá de este dato medio al pasar y que, no sé, 365 días, 8.000 millones de personas. 11 de agosto nacen Puede los pasar. dos, pero lo quería llevar a hacer como una apertura con esto, pero llevarlo a pensar. Mediados de los 80 sale en España Héroes del Silencio, sale más o menos por la misma época Soda Stereo, sale en México Caifanes, bandas que él ahora lo va a contar en el próximo corte, tenían un estilo rockero pero conectado con una parte del mundo que nos cuenta Bunbury en el próximo corte. Había tres bandas que tenían, de alguna forma, conocimiento del rock clásico, pero una antena puesta en qué es lo que estaba ocurriendo musicalmente en Inglaterra, principalmente en esos momentos, ¿no? Y habíamos escuchado a The Cure y habíamos escuchado a la New Wave inglesa. The Y creo Cure que sobre son, todo. por un lado, Caifanes, en Argentina Soda y en España Héroes. Y tuvimos la fortuna de vivir ese tiempo, ¿no? Ese tiempo en el que se recibió esa atención. Pensaba en eso, en esa conexión con The Cure, sobre todo en esos primeros pasos que tuvo cada una de las bandas. Siempre pensé como en ese caminito que hicieron parecido los Soda y Héroes del Silencio. Yo tenía, me acuerdo en casa, el disco en vivo, que era como, así como Soda tiene el último concierto, ellos tienen un disco que se llama Para Siempre, de la última gira que hicieron. Creo que las dos bandas volvieron en el 2007 o por ahí, como que hay como un patrón que se va repitiendo. Vamos a escuchar una canción en vivo de Héroes del Silencio llamada Entre dos tierras, Gonza. ¿Temazo de CM? Es Soda con un cantante de ópera Puede ser hit también. que tenía mucho de Soda. También. Lo escuché toda mi adolescencia porque en el cuarto de al lado había un fanático que se llama Fernando Pizarro. Yo nunca le Perfecto. di bola a Héroes del Silencio, nunca le di bola a Bunbury, pero Me pasó me lo en ese perdí, disco en vivo. siento que me lo perdí. Esta versión es en Alemania. Y vos decís, bueno, fueron una vez a probar suerte. No, tenían un recontra público en Alemania. Entre dos tierras está en un disco que se llama Senderos de Traición de 1990. Y en Mano en el 12, por favor, hay un festival en Alemania que ellos se mandaron, incluso antes que ese disco se edite allá, se mandaron por un contacto que tenían y tocaron un festival con los Dito Tenhausen. Y de repente la radio que transmitía ese festival empezó a rotar Entre dos tierras, la versión en vivo de ahí, como ustedes transmiten un festival, tal. Claro, claro. Y de repente empezó a rotar, a rotar. El disco no estaba editado todavía, ¿eh? Y ganaron un público enorme. A tal punto, en Alemania estamos hablando, que el cantante de Rammstein, Till Lindemann, graba esta versión en español. No lo puedo. Increíble. En el próximo corte, por No te favor. puedo man. creer. Debía sonar en todos lados. A full. Ahí el coro se va a entender. Entre dos tierras de... Impresionante. Están todos alemanes cantando. Todo alemán. Dito del Holst también tiene una conexión bastante Parece Megadeth. zarpada con... Sí, no, bueno, Rammstein, cuando, no es Rammstein, ¿no? Con Pero Argentina. En mi casa, a partir del fanatismo de mi hermano Sí, por esta banda, por favor. mi mamá, mi hermana y yo decíamos que era música que
la sensación era que estaba por suceder un accidente en casa, ¿entendés? Como que era para musicalizar. Apocalipsis. Se pudrió, Sí, claro. sí. Está bueno, me gusta. Sí. Me gusta. Y O Rammstein, accidentes de vía de tránsito. para próximos informes, el fanático Rammstein. menos esperado, por eso te lo comenté. A ver. ¿Quién? Tangalanga. No, permiso, voy a... Tang- ¿En serio? Tangalanga hacía una columna en el programa que yo hacía con Jopo a la noche. No, voy a buscar ya eso. Y no sé, no debe haber Algo la registro de eso. tiene que estar, sí. No, y se ponía los auris el viejo y no escuchaba nada. ¿Viste? Entonces te hablaba, pero no te escuchaba las respuestas. Y decía, ¿de dónde son? ¿Alemanes? ¡Qué buenos esos alemanes! Y cada rato, como un running gag, volvía a decir, como esos alemanes. Creo que le poníamos Du Hast o alguno de esos Ok, hits sí. de los 90. Y Tangalanga estaba copadísimo con Rammstein. La última cortina que hubiese pensado para Tangalanga el Ducado de Rammstein. Sí. Hermosísimo. Relacionado con el programa de hoy, donde Spinetta era un fan de Tangalanga. Impresionante. y ahí Total, la totalmente. 100%. Vuelvo a la nota que le hicieron en Todo Pasa, porque también hay un capítulo, él hablaba al principio cuando contaba en que andaba tocando menos, grabando más y publicando libros. Sacó un libro llamado Microdosis, ustedes se lo comentaron con esa experiencia con la psilocibina y los hongos y Sí. hacer un poemario. Así que traje un cortecito de eso. Empecé con la macrodosis y acabé con la microdosis. La utilicé durante el periodo de escritura de este libro. Aunque el trasfondo de la psilocibina está circundando todos los poemas, creo que de lo que habla el libro en realidad es de la relación del arte con la inspiración, la búsqueda de la inspiración y de las musas, y de lo que somos capaces de hacer los creadores por estar conectados lo máximo posible a esa fuente inagotable de ideas, ¿no? Qué bien que está, che, Sí, aparte. obvio. No sé qué edad tiene, da lo mismo, pero está muy bien. Lo A veo full. muy bien. Sí, no, y arriba del escenario, ya te digo, yo fui a ese show. Súper vigoroso. Está muy arriba, la gente acá se vuelve loca. Me daba gracia lo de las macrodosis. Sí, la microdosis, se fue 50 y- enganchando, ¿no? 57 tiene. No, muy bien, muy 5-7. bien. Muy bien, ok. está muy bien. ¿Qué más? No, Es de es más chico que 1967. Andrelo. Claro. Claro, Claro. tiene 3, 4, 5 menos que Andrelo. Último tramo de esta columna sobre Enrique Bunbury, lo vamos a llevar al año 2002. Gonza, por favor, la canción se llama Lady Blue. El disco se llama Flamingos. Y sí, vamos ahí, Juan. Flamingos, el tercer disco solista de Bunbury, año 2002. Esta es una de las canciones más reproducidas, festejadas, celebradas, esperadas por la audiencia que tiene él en España y acá en Argentina también. Y en Argentina, en ese año 2002, salía un disco llamado, Juan, Ay, ayúdame porque CDC. cuentos de capitán. No, cuadros dentro de Cuadros cuadros. dentro de cuadros. Cuadros dentro de cuadros de Catupecu Machu. Y ese disco iba a tener, bueno, canciones como Cuadros dentro de cuadros, como... Yo me enloquecí ahí. Perfectos con- cromosomas. Ese es el anterior. Ah. Grandes Esperanzas, Sonando, Origen Extremo, me parece. Alguno Puede quizás ser. me puede Videoclip corregir. de Gianfranco Quattrini. Y una canción, exacto, una canción llamada Hechizo. Una canción llamada Hechizo que era una versión. Traje un cortecito de Gabriel Ruiz Díaz, que siempre lindo compartir a un testimonio Un de Gaby. abrazo. A Fer. A Fer, sí, claro. Hablando de esta versión de Hechizo. Hechizo es un homenaje y a la vez una parte bastante rock del disco, y es un gusto que nos queríamos sacar, que es hacer un cover, que es algo que nos gusta cada tanto hacerlo y tiene que ver con eso. Ahí va. De esta habitación al espacio exterior, te miran los ojos. Hablando de energía, Sacó un disco, va a sacar Arriba. varios discos solistas, Fer Ruiz Díaz, se llama Continuará, salió el volumen 1 hace poco, tuve la chance de ir a escucharlo, es espectacular, le mando un abrazo grande. Yo Pero debo bueno, reconocer que conocí a Bunbury por Hechizo y Catupecu ¿Ah, Machu. sí? yo tardé en saber que era un cover, Claro. no lo tenía tan conectado, la canción es de Héroes del Silencio, de ese disco Senderos de Traición, como Entre Dos Tierras. Y para cerrar traje un creador de contenido, un youtuber llamado Soundtrack, español él, que cada tanto dice, a ver, Los Piojos cómo es, y empieza a analizar y escucha un par de canciones claro, en redes. reacciona a los piojos, Babasónicos. el rock nacional, Hoy, ¿sabés que abrimos con Seguridad Social? ¿En serio? Escape Ah, muy y bueno. Gypsy King con Z Tangana, pero no sabía que venía todo esto. mirá Pero cómo se nos Hoy Ah, fue se un, fue. un día muy ibérico. Muy ibérico. Sí, Hay que total. conseguir jamón crudo. Uy, De qué bellota, bien. correcto. Bien. Soundtrack se pone a escuchar Catupecu hasta que llega este disco y llega esta canción, pero él no sabe qué es esta canción y se da cuenta de esta manera. A ver. Vamos a escuchar el Hechizos, a ver qué tal.
Cállate, que es un cover de... Que es un ¿De cover qué? de Héroes del Silencio, del tema que se llama Hechizo. Es eso, tío. Sí, qué bueno. Hostia, ¿cómo será el estribillo? A ver, yo quiero escuchar el vámonos de esta habitación. Muy bien imitado. quiero escuchar esa parte. Canta bien, canta bien. Ostras, ahora me han entrado ganas de escuchar Héroes del Silencio, tío. Hace tantísimo tiempo que no los escucho. Vale, qué buena sorpresa. Te da linda la. Bueno, y la voz de Fer encima está buena también. Sí. Y obvio que Bunbury destaca mucho por su voz, ¿viste? A full. Pero Fer arriba. A full, pero vamos a escuchar la versión de Héroes del Silencio de Hechizo en vivo, por favor, Gonza. Esto se llama Hechizo. Toca Bunbury en el Estadio de Ferro. Toca Bunbury. 27 de septiembre. Estoy en mi habitación. Y ahí estaré. Sí, estoy en mi ¿Estás en habitación tu y diciendo a mi habitación? hermano, Vamos con tu baja hermano, un Emi. poquito, pues. No, subí. Sí. En vivo traje una versión de ese disco para siempre que tanto escuché. Gracias, amigos. Grande Fede. Buenas tardes. Hoy a las 10 de la noche, música es todo. Clemente y Fede. ¡Vamos! Y un beso a Pauli. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura. Y ahora por fin ella se queda.